Amada Iglesia al Encuentro, muy buenas tardes. Qué rico vernos en este tiempo, un tiempo especial para estar en un momento de encuentro con Dios. Es grato para nosotros encontrarnos con ustedes a través de estos medios que gracias a Dios están con nosotros y nos permiten estar conectados de esta manera. Bienvenidos a este tiempo de encuentro con Dios, bienvenidos a todos aquellos que se conectan por primera vez. Y gracias a aquellos que permanecen fieles todos los miércoles a las 6 en punto, se reúnen con nosotros y se conectan para disfrutar de este espacio juntos. Un espacio en el que en verdad deseamos que el Señor Jesucristo nos permita crecer en el conocerlo a Él, en la comunión con Él, pero sobre todo también entender a través de su palabra, su voluntad, sus buenos planes y propósitos con nosotros. Así que quiero animarle a que allí se disponga para tener un tiempo de oración y de reflexión en la palabra y que sea el Señor guiándonos a través de su Santo Espíritu a un momento de encuentro con Dios de manera profunda. Le invito a que oremos y a que pongamos nuestros corazones, nuestras mentes, nuestro ser en las manos del Señor y hoy podamos ser guiados por Él a través de su Espíritu Santo. Bienvenidos y oremos juntos. Señor, gracias queremos darte en esta tarde. Gracias queremos elevar a ti en inmensa adoración y gratitud por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia. Padre, gracias porque hasta aquí nos has sostenido, Señor. Hasta aquí tú nos has sustentado. Hasta aquí tú has cuidado de nosotros y hoy gozamos del bienestar tuyo gracias a la fidelidad tuya a tu palabra, donde has prometido estar con nosotros en todo tiempo, cuidarnos, guiarnos, sustentarnos, proveyéndonos, Señor, todo aquello que hemos necesitado. Gracias por la vida de nuestros hermanos, amigos que se unen a este tiempo, que disponen en sus corazones, Señor, para estar en este tiempo delante de ti y que disponen sus vidas para hallarte a ti. Quiero pedirte, Señor, que tú te reveles en este tiempo, Señor, que tú controles, amado Jesús, este tiempo y sobre todo que a través de tu Santo Espíritu tú gobiernes nuestros pensamientos, tú gobiernes nuestras emociones y nos dirijas mediante tu Santo Espíritu, Señor, en este tiempo, a través de tu palabra, a través de la reflexión y de la meditación en tu palabra, nos guíes, Señor, a tu santa presencia y podamos encontrarnos contigo, Señor. Gracias por lo que estás haciendo, gracias por lo que vas a hacer, gracias porque hasta aquí, Señor, en verdad, tu diestra nos ha sostenido. Y es hermoso reconocer, Señor, que hasta aquí tú nos has traído y que por la gracia tuya, la bondad tuya y el amor tuyo hacia nosotros, permanecemos firmes, fieles, fortalecidos, renovados y con la esperanza de que tú harás cosas grandes que aún nosotros no hemos visto, pero que veremos y nos alegraremos en ti, Señor. Toma este tiempo, Señor, que al meditar en tu palabra, tu Santo Espíritu nos dirija, Señor. Tu Santo Espíritu nos guíe, tu Santo Espíritu nos dé el entendimiento y la gracia que necesitamos en este momento para comprender tu voluntad a través de tu palabra. Te damos gracias, Padre, y oramos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos y amigos, quiero invitarles que allí tomemos nuestras Biblias y vayamos a la carta a los Colosenses y vamos a estar en el capítulo 1. Vamos a leer los versículos del 9 al 12. Pablo viene, al escribir esta carta, viene en los primeros versículos agradeciendo porque los colosenses han aceptado a Cristo y han afirmado su fe en Él. Y Pablo se goza de la fe que hay en el corazón de los colosenses por nuestro Señor Jesucristo y empieza dando gracias por esa fe que han recibido a través de haber creído en el Evangelio y en nuestro Señor Jesucristo
por medio de la predicación de Epafras, aquel consiervo de Pablo que estuvo allí en Colosas compartiendo y predicando la palabra. Y luego en el versículo 9, a partir donde vamos a leer, es que empieza a expresar las siguientes palabras el apóstol. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Así podréis andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, obtendréis fortaleza y paciencia, y con gozo daréis gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz. Qué lindas palabras y eh, qué bello ánimo el que infunde el apóstol Pablo a los colosenses allí. Algo que tenemos que comprender es que la iglesia de Colosas estaba pasando por un tiempo donde se estaban introduciendo ciertas filosofías que estaban llevando a los creyentes a poner su confianza en cosas que no deberían ponerlas a fin de creer que esas cosas o estas filosofías y estas enseñanzas donde se promovían que había otra mejor forma de alcanzar la plenitud espiritual. Por lo menos ellos enseñaban que, estaban enseñando que en la medida en que tú entraras en relación con los ángeles, ibas a tener una mejor experiencia espiritual y vas a hallar una plenitud espiritual, puesto que los ángeles habitaban en medio de los astros y de los astros provenía la buena suerte, así que era importante estar en comunión con ellos, ¿cierto? Para alcanzar toda esa buena suerte y así tener una vida fructífera, así tener una vida plena, así tener una vida en bendición. Y al enterarse el apóstol de que estas filosofías estaban allí, el apóstol escribe esta carta a fin de ayudar a los colosenses a entender que toda la plenitud, todo el bienestar, toda la bendición del creyente está es en Jesucristo. Que el cristiano no necesita de otras cosas para hallar plenitud espiritual y una vida espiritual plena y satisfactoria, sino que necesita es a Cristo, porque en Él está escondido todos los secretos de la sabiduría y en Él está toda la plenitud de Dios. Por lo tanto, la carta tiene esa intencionalidad de afirmar a los creyentes en que que si quieren hallar esa plenitud espiritual, si quieren hallar esa vida fructífera, esa vida plena, todo eso se halla es en conocer a Jesús, en Cristo Jesús. Así que exhorta a la iglesia a permanecer fiel y firme en su fe en Jesús. Y qué lindo que el apóstol inicia esta carta haciéndole entender algo muy importante a la iglesia, que él no cesaba de orar por la iglesia precisamente para que alcanzara esa plenitud espiritual que está en Cristo Jesús. Versículo 9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, o sea, que oyó la fe que ellos tenían en Jesús, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo no cesaba de orar por la iglesia, para que la iglesia creciera, para que la iglesia madurara. Pablo anhelaba ver una iglesia madura, una iglesia que daba fruto, que era plena espiritualmente, es decir, una iglesia que asimismo desarrollaba los dones espirituales, una iglesia rica en los dones del espíritu, madura espiritualmente, emocionalmente, pero una iglesia también que crecía y que avanzaba en medio de él. Por eso él no cesaba de orar
por el crecimiento de la iglesia. No cesaba de orar porque la iglesia avanzara en ese conocer a Dios, en esa relación espiritual e íntima con Dios. Algo muy valioso en estos tiempos es que tantas necesidades, tantas situaciones adversas, tantas novedades que hay, y a veces estas noticias no son tan buenas, ¿cierto? Hacen que se genere una carga demasiado grande a nuestros corazones, que no permite que pensemos en crecer. Pero nosotros debemos aprender como el apóstol a anhelar el crecimiento espiritual. Quiero confesarles algo. En este fin de semana, cuando escuché que en Inglaterra ya se estaban dando las primeras noticias de una supuesta, de ya al tener una supuesta vacuna y de que todos los estudios que estaban haciendo con una vacuna y que ya entra en una tercera fase y de experimento y que es posible que pronto tengamos una vacuna, no les niego que dije, wow, ya tan pronto vamos a tener la vacuna. Y la primera reflexión que se me vino a mi mente, ok, vamos a parar ya viene una solución, viene una respuesta a esta situación del COVID, pero lo primero que pensé es, ¿qué hice este tiempo? ¿De qué me sirvió este tiempo de aislamiento? ¿En qué crecí en el Señor? ¿En qué avancé en mi conocimiento de Él? ¿Fue un cambio abrupto, forzoso, permitido por la voluntad y soberanía de Dios? Y nada se escapa de su voluntad, pero en esa voluntad, ¿en qué crecí? ¿En qué he crecido en este tiempo en el Señor? ¿Conozco más a Cristo? ¿Tengo una relación más cercana con Él? ¿Trató Dios más? ¿Permití que Dios tratara más en áreas en mi vida? Si bien es cierto que estamos llegando de pronto a que este tiempo pueda culminar en unos meses o puede que en un año, no lo sabemos, pero debemos aprender a pensar como el apóstol Pablo en crecer espiritualmente, en crecer en nuestra relación con Dios, en crecer en nuestra plenitud espiritual en Cristo. Si no, vamos a caer en el error de los colosenses de empezar a poner nuestra confianza en otras cosas y no crecer en una relación profunda y significativa que nos lleve a hallar una vida plena espiritual en Dios. Y vamos a empezar a creer y a pensar que la plenitud espiritual está o en el templo o en las reuniones o en los videos espectaculares, en las prédicas espectaculares, en otras cosas, menos en la persona de Jesús. Este es un tiempo para crecer. Y el apóstol Pablo nos enseña que él no cesaba de orar porque los colosenses crecieran espiritualmente en toda la plenitud del Hijo de Dios. Y creo que necesitamos como iglesia armarnos de ese pensamiento. Como iglesia de Dios necesitamos en este tiempo crecer en el conocimiento del Hijo de Dios para que verdaderamente seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Y es un crecimiento que inicia por allí donde nos enseña el apóstol, por la oración. El apóstol dice, desde el día que lo oímos, no cesamos, no paramos de orar y de pedirle a Dios que seamos llenos, que seáis llenos del conocimiento y de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. No cesamos de orar. No cesamos de buscar el rostro de Dios. No cesamos de buscar su presencia. Puede que cesamos de reunirnos en el templo. Cesamos de congregarnos allí, pero no cesamos de buscar su rostro. No cesamos de buscarlo a Él a través de su palabra. No cesamos de buscarlo a Él a través de reunirnos y congregarnos de esta forma virtual. No cesamos porque queremos crecer en el conocimiento de nuestro Señor.
Y ese era uno de los puntos principales de los profetas. Y como lo aprendimos el domingo y nos lo enseñó Dios a través del pastor Norberto, la importancia de conocer al Señor. Y como el pastor Fabián nos lo afirmó el lunes, la importancia de crecer en el conocimiento de Dios. Pues bien, Dios hoy nos invita y nos enseña a través del apóstol que nosotros no debemos de cesar en buscar a Dios para conocerlo en toda su plenitud. Y creo que tiene más propósito este tiempo cuando lo vemos desde esa perspectiva, cuando lo vemos desde la perspectiva de que es un tiempo para seguir creciendo en el conocimiento de Dios y no cesar de orar, no parar de orar, pero no de orar como lo aprendíamos con vanas repeticiones, no aprender a orar por hacerlo, sino esa oración que te lleva mediante la guía del Espíritu Santo a través de su palabra y de la propia guía del Espíritu a tener intimidad, a tener comunión con Dios, de tal manera que puedes contemplar a Dios en su majestad, en su grandeza, en su poder, por medio de la reflexión bíblica, contemplar a Dios en su inmensidad, en su gracia, en su amor, de tal manera que tú puedes ser lleno de esa plenitud que contemplas mediante la oración. No debemos parar, hermanos. No debemos cesar. Si en este tiempo has sentido cansancio, desánimo, no debemos cesar de crecer, de seguir buscando a Dios para crecer en el conocimiento de Él, para crecer en el conocimiento de su voluntad. Porque cuando pase este tiempo, tenemos que recoger un fruto. Cuando pase este tiempo, tenemos que recoger lo que trabajamos en este tiempo. Y qué más lindo podemos recoger que cuando termine este tiempo podamos decir, Señor, gracias porque en este tiempo te pude conocer a ti más. En este tiempo te comprendo más, Señor. En este tiempo entiendo más lo que tú quieres de mi vida. En este tiempo, aún a través de aflicciones, de sufrimiento, me llevaste a conocer, a experimentar más tu amor, a experimentar más tu gracia, a experimentar más tu verdad, Señor, en mi vida. Este es un tiempo para que como iglesia no cesemos de crecer. La iglesia, aun cuando socialmente hay una actitud de cuarentena, de quietud, la iglesia es espiritual. Y la iglesia no tiene fronteras, no tiene límites, no está en cuarentena. Nosotros tenemos que seguir creciendo en el conocimiento de Dios y creciendo en la misión que también Dios nos ha dado de llevar a Cristo a otros, de dar a conocer a Cristo, de ser un reflejo de Cristo a los que están a nuestro alrededor, de ser un reflejo de Cristo en este tiempo. Pero no debemos de cesar de pedir y de anhelar y de buscar a través de la oración y a través de la palabra el conocer más a Dios. Si hoy llegase y tuviésemos la vacuna, hermanos, te quiero hacer una pregunta. ¿Qué tanto has crecido en tu conocimiento de Dios? ¿O fue un tiempo vano? ¿Fue un tiempo normal? ¿Qué tanto has crecido en conocer a Dios? ¿Qué más conoces de Él? ¿Qué tanto has conocido en este tiempo de Él? ¿Qué más comprendes de Él? ¿Qué tanto disciernes hoy más su voluntad, sus planes, sus propósitos contigo? Este tiempo es para crecer en Dios. Le invito a que oremos, a que le pidamos al Señor, como lo pidió el apóstol por los hermanos de Colosenses, que el Señor nos permita no parar de crecer en el conocimiento de Él. Padre, gracias por esta tarde. Gracias por este lindo tiempo que nos permite, Señor, venir ante tu presencia y reflexionar y entender que son tiempos distintos, son tiempos diferentes, pero que no están fuera del control de tu voluntad, amado Padre. Tú eres Jehová el Señor. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nosotros somos pueblo tuyo, ovejas de tu prado, y estamos bajo el cuidado tuyo, Señor.
Señor, queremos pedirte que nos ayudes primeramente a no desmayar en el buscarte, a no desmayar en la oración, a no desmayar en la lectura de tu palabra, al no desmayar en el congregarnos virtualmente, al no desmayar en estar buscando tu rostro. Señor, ayúdanos a no cesar de buscarte. Señor, muchas veces estamos cansados, agobiados por las arduas tareas. Y sé que muchas veces anhelamos es llegar y acostarnos y a veces dormimos hasta largas horas y lo último que hacemos es buscar tu rostro. Señor, no dejes que desmayemos, no dejes que la rutina de vida, no dejes que esta nueva vida que se está formando, estos con nuevos hábitos, con nuevas rutinas, desplacen la importancia y la prioridad de nuestros corazones de buscarte primeramente a ti, Señor Jesucristo, de buscarte con todo nuestro corazón. Es que nada apague el deseo de conocerte más, de entenderte más, de aprender de ti, Señor. Ayúdanos a buscarte, Señor. No dejes que desmayemos en esa búsqueda a través de la oración, en esa búsqueda íntima y personal que necesitamos cada día de encontrarte a ti a través de la oración y poder tener intimidad contigo, hablar contigo cara a cara, porque gracias al sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, hoy por su sangre derramada allí en la cruz, tenemos acceso y libertad para entrar a tu presencia y hallar gracia y socorro de parte tuya, Padre. Ayúdanos a no desmayar, que como el apóstol estemos anhelando en nuestros corazones crecer, ser más maduros espiritualmente, emocionalmente, ser más sabios, Señor, ser más personas llenas del Espíritu Santo, con los dones de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a crecer, Señor, a anhelar el crecimiento, a no menguar, a no estancarnos, a no conformarnos, sino que en nuestro corazón hay una sed por crecer en el conocerte a ti y en el crecer, en el ser los hijos y la iglesia y el pueblo que tú anhelas, Señor. Una iglesia llena de Cristo Jesús, una iglesia confiada plenamente en Cristo Jesús, una iglesia que refleja en su carácter las virtudes de Cristo Jesús. Ayúdanos a crecer, Señor, a poner nuestra mirada en el crecer en ti, a poner nuestros pensamientos en tu voluntad y en tus planes, Señor. Permítenos crecer más y más, Señor. Que tu palabra, Señor, nos inspire a crecer. Que cuando termine este tiempo de la cuarentena y del aislamiento, Señor, y de toda esta situación que está ocurriendo por el COVID, cuando sea la voluntad tuya que todo esto pare, podamos salir con gozo, Señor, sabiendo que te conocemos más, con más entendimiento de lo que nos espera y de cómo debemos vivir y conducirnos, Señor. Ayúdanos a crecer, que como iglesia sigamos avanzando en la extensión de tu reino, sigamos creciendo en la misión que tú nos has dado de proclamar tu palabra, de ir y hacer discípulos, de enseñar a otros tu palabra, Señor. Que la iglesia no se sienta estancada, no se sienta encerrada, sino que experimente la libertad del Espíritu Santo y la libertad en Cristo Jesús que tú nos has dado, Señor. Gracias por los medios de comunicación que ahora nos permites avanzar a través de ellos. Gracias por los medios digitales, por todo lo que tú proporcionas para que la iglesia siga creciendo en madurez, siga creciendo en sabiduría, siga creciendo en el espíritu y siga creciendo en la misión que tú le has dado de ir y predicar y de reflejar a Cristo a todas las naciones, a todos los hombres. Señor, estos son tiempos para la gloria y para la alabanza de tu nombre. Son tiempos para crecer, Señor. Y yo quiero crecer y estoy seguro que mis hermanos queremos crecer en ti, Señor. Llévanos a crecer, a hallar esa plenitud espiritual que se halla en Cristo Jesús, a no poner nuestra confianza en otras cosas, a no poner nuestra confianza en otras situaciones que nada sacian, que nada llenan y es más, que nada edifican, sino ayúdanos a entender que en Cristo Jesús está toda la plenitud de Dios, que en Cristo Jesús se encuentra
toda la vida plena que necesitamos y la vida espiritual plena que requerimos, Señor, para que asimismo lo busquemos a Él con total pasión, con total sed, con total anhelo, y al hallarte, Señor, seamos llenos de toda plenitud en Cristo Jesús y crezcamos para la gloria y la alabanza de tu nombre, para la exaltación tuya. Padre, gracias, Señor. Padre, al escuchar esta canción, permítenos meditar, permítenos reflexionar, permítenos entender, Señor, cuánto hemos crecido en ti, cuánto estamos creciendo en ti en este tiempo. Este tiempo no es para escasear, sino este tiempo para crecer y abundar en las riquezas en Cristo Jesús. Padre, gracias. Quiero invitarte a que escuchemos la siguiente canción y mientras la escuchamos, meditemos en ella y meditemos cuánto estamos creciendo en el conocimiento de nuestro Dios. Escuchemos. Lo único que quiero es cuando veas mi vida encuentres algo verdadero, un corazón sincero. Lo único que quiero es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños, quiero ser el primero. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. No dejes que mi vida se desperdicie en cosas que la pena no valdrá. Afanes ya no más, sino que cada día aplique tu palabra en mi forma de pensar y diario caminar. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. La entrega y la pasión en ti yo quiero en mí tener, y cada día esforzarme por tu amor corresponder. Soy de ti. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. Bueno, hermanos, espero que hayas podido reflexionar y que el Señor haya animado tu corazón. Es a que cuando llegue el Señor nos halle con fruto, fruto del conocimiento de Él y los frutos de su Espíritu, del carácter de Cristo formado en nosotros. Lo otro que quiero que entendamos es que el apóstol hace aquí una muestra de cómo nosotros podemos llegar a alcanzar esa plenitud espiritual o esa vida plena, esa vida que camina en agrado a Dios, y cómo podemos llegar a desarrollar esa plenitud espiritual. Volvamos a leer versículos 9, 10 y 10. Dice,
Por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Así podréis andar como es digno del Señor. ¿Cómo? Agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Es interesante que nosotros siempre vivimos un poco cargados. Uno, porque no agradamos al Señor, porque muchas veces no estamos caminando como a Él le agrada y Él espera que nosotros como sus hijos caminemos en Él. Y vivimos cargados por eso. También vivimos muchas veces cargados porque no llevamos fruto en todo lo que hacemos. No se ve ese fruto de lo que estamos realizando. Aún muchas veces no se ve el fruto en la labor, en lo que trabajamos. Vemos que podemos sentir de que estamos pasando por momentos de desierto, de aridez, donde no hay fruto. Y no hay fruto tampoco a nivel espiritual, no hay un crecimiento, no crecemos en gozo, no crecemos en alabanza, no crecemos en adoración, no crecemos en comunión ni en relación con Dios. Sentimos que no crecemos en ese fruto. Y también muchas veces vivimos cargados porque no crecemos en el conocimiento de Él a través de su palabra. Sabemos que no leemos la Biblia, entonces eso nos carga, eso nos agobia y sentimos que no crecemos en ese conocimiento de Dios, que muchas veces no entendemos su voluntad, no entendemos sus planes. Y entonces trabajamos y trabajamos por lograr esa vida plena. Cuando el Señor a través del apóstol nos dice que cuando nosotros seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda inteligencia y sabiduría espiritual, nosotros entonces podemos empezar a caminar como es del agrado de Dios, podemos empezar a dar fruto en toda buena obra, en todo lo que hacemos, y también estaremos experimentando un conocimiento de Dios, no solo intelectual, sino también personal, vivo, real, porque lo vemos a Él personalmente. Es increíble, nosotros como cristianos muchas veces tendemos al conductivismo. No hagas esto porque esto no le agrada al Señor, tú tienes que andar así porque le agrada al Señor, no hagas esto porque no le agrada al Señor, haz esto porque esto le agrada al Señor. Y tratamos de forzar un conductivismo y andar en un conductivismo que a la final lo que deja es carga. Pero lo más lindo es que cuando nosotros en verdad buscamos a Dios a través de la oración, con la intención de entender y comprender su voluntad, y vamos allí a buscarle en discernir y comprender cuál es la voluntad del Señor, cuáles son sus planes, cuál es su deseo, cuáles son sus propósitos, y aprendo a rendir mi voluntad y aprendo a rendir mis deseos al Señor y a su voluntad para que su voluntad se haga en mi vida. Dice el apóstol que automáticamente, pues si me lo permite decir, el fruto que se va a tener de esa búsqueda de la voluntad de Dios y de comprender la voluntad de Dios es que empecemos a andar en la voluntad de Dios, empecemos a dar fruto y empecemos a ser llenos del conocimiento de Dios. El profeta Jeremías decía que la gloria del hombre es conocer a Dios. Dice el Señor, dice, no se alabe el rico en sus riquezas, el fuerte en su valentía, ni el sabio en su sabiduría, sino alábese en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme y entenderme. Y aquí el apóstol nos está enseñando que uno de los principales principios de la oración es ir a conocer a Dios, es ir a entenderlo a Él. Cuando nosotros oramos y buscamos a Dios, tenemos que ir a buscarlo con la intención de conocerlo y entenderlo mediante su palabra y su espíritu.
Muchas veces vamos a la presencia de Dios con muchas peticiones, y está bien, hace parte de la relación con Dios colocar nuestras peticiones. Es más, el Señor Jesucristo nos enseñó a traer nuestras necesidades delante de Él, pero nuestro objetivo principal es ir a conocerlo, es ir a entenderlo, es ir a comprender su voluntad y rendir nuestra voluntad para empezar a andar en su voluntad. Porque nosotros necesitamos es comprender la voluntad de Dios, comprender sus caminos, para que así caminemos por los caminos del Señor, caminemos en los planes del Señor, en los propósitos de Dios, y así recibamos las bendiciones que Dios ya nos ha dado a través de Cristo y disfrutemos de la vida plena que ya nos ha dado a Cristo. Nosotros debemos de orar para ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Cuánto tiempo inviertes en tu oración, en la lectura de la palabra, con la intención de entender y de comprender la voluntad de Dios para tu vida? La voluntad de Dios en todo lo que haces. La voluntad de Dios para tu matrimonio. La voluntad de Dios en la relación con tus hijos. La voluntad de Dios en tu trabajo. ¿Cómo es que Dios quiere que seas como profesional? ¿Cómo es que Dios quiere que labores? La voluntad de Dios en tus relaciones. La voluntad de Dios en tus relaciones sentimentales. ¿Cómo es que buscas a Dios? ¿Cuánto tiempo inviertes en eso? ¿O estás tratando de que a través de la oración Dios sea el que entienda tu voluntad, ¿cierto? Y no le dices a Dios, Dios, no se haga como yo quiero, sino como tú, sino le dices más bien, Dios, no se haga como tú quieres, sino más bien como yo. Y a veces tendemos más a rendir, a dedicar tiempo en que Dios haga nuestra voluntad y como a torcerle el brazo a Dios, intentar torcerle, porque realmente nunca le vamos a torcer el brazo a Dios, pero dedicamos más tiempo a que Dios entienda nuestra voluntad, nuestros planes, más que nosotros entender y comprender la voluntad de Dios. Pero el apóstol enseña que entre más nosotros comprendamos la voluntad de Dios, entre más nosotros entendamos y discernamos esa voluntad de Dios, nosotros vamos a empezar a andar, a vivir en la voluntad de Dios. Y la palabra de Dios, el apóstol Santiago dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta, lo mismo que el apóstol Pablo dice que es buena, agradable y perfecta. Lo dice así el Señor, su voluntad es buena, es decir, que vamos a empezar a andar por sendas buenas, vamos a empezar a tomar decisiones buenas, vamos a tomar caminos, proyectos, planes, labores, vamos a tener relaciones buenas porque empezamos a andar en la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Nosotros necesitamos ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. En toda sabiduría e inteligencia espiritual. Dice Proverbios que la inteligencia también es el conocimiento de Dios y que la sabiduría es el temor a Dios. Es decir, que entre nosotros más crezcamos en inteligencia del Espíritu, más vamos a conocer a Dios, más vamos a discernir su voluntad, más vamos a discernir sus pensamientos. Y entre más busquemos su voluntad y crezcamos en sabiduría, más vamos a caminar en la voluntad de Dios y las decisiones que vamos a tomar van a ser reguladas por ese temor a Dios que nos va a permitir siempre decidir por aquello que le agrada al Señor. Es lindo porque nos volveremos personas, al entender la voluntad de Dios, seremos creyentes más inteligentes y más sabios, porque seremos llenos de la sabiduría y de la inteligencia espiritual que emana de Dios. Y el apóstol oraba por eso, por la iglesia. Fíjese que el apóstol no empieza, Señor, dales más frutos. Señor, que ellos anden en tu voluntad. Señor, que ellos lean más tu palabra. No,
El apóstol oraba por lo que tenía que apuntarle. Señor, llénalos de sabiduría e inteligencia de tu espíritu para que ellos comprendan tu voluntad, para que ellos te conozcan a ti, entiendan, disciernan tus planes, tus propósitos, tus caminos, tu perfecta voluntad, y así ellos anden en tus caminos, den fruto en todo lo que hacen y vivan llenos del conocimiento de Cristo Jesús. Y hermanos, este es un deseo de Dios, que lo conozcamos. Desde el Antiguo Testamento, Dios pide que lo conozcamos para que aprendamos a discernir entre lo bueno y lo malo. Nosotros no vamos a poder tener discernimiento ni sabiduría e inteligencia para la vida si no conocemos a Dios. La medida de nuestra sabiduría y de nuestra inteligencia está en la medida en que nosotros conocemos a Dios. Entre más conocemos a Dios, más podemos discernir entre lo bueno y lo malo, porque solo Él es bueno y solo Él es santo y solo Él es justo, solo Él es recto. Y entre más nosotros lo conocemos a Él, podemos discernir en nuestra vida eso bueno, eso malo, y vamos a tomar decisiones sabias e inteligentes guiadas por el conocimiento de Dios que van a producir fruto para nuestras vidas, que van a producir fruto para nuestras relaciones, que van a poder producir buen fruto en lo profesional, en lo laboral, en todo lo que hacemos. ¿Por qué? Porque estaremos caminando conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cómo entendemos esa voluntad de Dios? Pues bien, hermanos, aquí está revelada la voluntad de Dios. Aquí está revelada la voluntad de Dios. Un joven un día le preguntaba a Dios, muéstrame tu voluntad. Y por ahí el Espíritu Santo le susurraba en el corazón, lee mi palabra porque aquí está todo el consejo de Dios. Aquí conocemos a Dios, aquí Dios reveló su pensamiento, aquí Dios revela sus sentimientos, aquí revela Dios sus planes, sus propósitos. Y cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios, tenemos más sabiduría, más inteligencia y tenemos más comunión con Dios y entendemos más a Dios y caminamos más de cerca con Él y disfrutamos de la vida, aún en medio de situaciones como las que estamos viviendo. De esta manera, el apóstol Pablo nos invita a desarrollar una vida de oración y de meditación en la palabra de Dios. No tenemos que desmayar, tenemos que crecer y permanecer fieles en la búsqueda de Dios a través de la oración y de la meditación de la palabra, con el propósito de conocerlo, de entender su voluntad, para que así empecemos a dar fruto en todo lo que hacemos. Y así nos vamos a sorprender cuando terminemos este tiempo del COVID. ¿Cuánto fruto hemos dado en lo que Dios nos ha puesto a hacer en este tiempo? En las actividades que nos ha puesto a hacer, en las relaciones que hemos empezado a construir. ¿Cuánto fruto va a haber en nuestras relaciones de familia, en nuestras relaciones de pareja, en nuestras relaciones de padres a hijos, en nuestras relaciones con nuestros amigos, con nuestros hermanos? Va a haber mejor fruto. ¿Cuánto fruto vamos a obtener y crecimiento vamos a obtener de nuestra labor como iglesia al predicar a otros? Quiero invitarte a que medites allí. ¿Cuánto has crecido en el conocimiento de la voluntad de Dios para tu vida? Para tu vida. Quisiera que allí en un minuto tomaras un momento de silencio, unos minutos, y meditaras cuánto estás yendo a buscar a Dios para conocer su voluntad y cuánto has crecido en esa voluntad, en el conocimiento de la voluntad de Dios para tu vida. Meditemos qué tanto estás buscando la voluntad de Dios para tu vida.
Señor, es bueno reconocer que muchos momentos llegamos a tu presencia más interesados en que tú hagas nuestra voluntad y clamamos y gemimos aún en tu presencia porque hagas nuestra voluntad y nos respondas a los deseos de nuestro corazón, Señor. Pero tú hoy nos enseñas a través del apóstol Pablo que hay un mejor fruto en entender tu voluntad y andar en tu voluntad. Que la oración es para conocerte a ti, que la oración es para continuar con ese diálogo que tú ya iniciaste hace mucho tiempo a través de tu palabra con nosotros. Es para responder a la palabra que tú ya nos has dado desde hace mucho tiempo, Señor, y doblegar nuestra vida a tu voluntad y comprender tu voluntad. Señor, yo hoy pido como el apóstol Pablo por todos nosotros, de que nos llenes de toda inteligencia y sabiduría espiritual en el conocimiento de tu voluntad. Que nos des sabiduría y discernimiento de tu Santo Espíritu para poder comprender tu voluntad para nuestras vidas. Y más en estos tiempos donde la incertidumbre, donde la zozobra, donde la inquietud y aún donde el temor y la preocupación tratan de invadir nuestros corazones, Señor. Pero el que conoce tu voluntad, el que conoce tus planes, el que te conoce a ti y comprende tus propósitos, es como árbol plantado junto a corrientes de agua, cuya hoja no cae. Señor, ayúdanos cada día a comprender tu voluntad, a ir a orar para conocerte a ti y para entender tus caminos, tus pensamientos, tus deseos, tus mandamientos, tus enseñanzas, para que así nosotros andemos agradándote en todo. Que el agradarte no sea una carga, Señor. Que el agradarte no sea un legalismo, sino el agradarte sea un fruto de gozo que proviene de conocerte y entender tu voluntad. Porque así lo dices tú, Señor, que en la medida en que te conocemos y en la medida en que entendemos tu voluntad, empezamos a caminar agradándote en todo, tomando las decisiones que honran y glorifican tu nombre, siendo sabios y prudentes en todos los asuntos de nuestra vida, entendiendo y comprendiendo tus propósitos en todo, Señor. Ayúdanos, Señor, a ir con un corazón dispuesto, mediante tu Santo Espíritu, a discernir tu voluntad a través de tu palabra. Que al meditar en tu palabra no simplemente estemos buscando ese versículo que quiere saciar el corazón. No, Señor. La sed de nuestro corazón se calma cuando nosotros comprendemos tu perfecta voluntad. Y sabemos que tus planes son buenos, que tus propósitos son buenos y eternos y de bendición, y que aquel que hace tu voluntad permanece para siempre. Ayúdanos, Señor. Danos sabiduría de tu Santo Espíritu. Danos inteligencia de tu Santo Espíritu. Ayúdanos a ser personas sabias y maduras e inteligentes espiritualmente, Señor. Ayúdanos a ser personas que reflexionan en la vida fundamentada en el conocimiento de tus planes y de tus propósitos, en el entendimiento de tu perfecta voluntad para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, en las diferentes situaciones que vivimos como personas, como familias, como iglesia, como sociedad, a tomar decisiones conforme a tu voluntad, para que así, Señor, tengamos fruto en todo lo que hacemos. Veamos fruto de bendición, veamos fruto de edificación en todo lo que hacemos y emprendemos, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a crecer en ese conocimiento de tu voluntad que nos permite realizar las cosas de manera que demos fruto abundante, que haya fruto espiritual, fruto emocional en nuestra vida de familia,
que nuestra familia sea fructífera, sea como ese olivo que da fruto, Señor. Que nuestros hijos los podamos guiar con sabiduría, con inteligencia de tu espíritu, en tu voluntad y en tus planes, para que ellos den fruto en todo lo que hacen, Señor. Padre, ayúdanos. Necesitamos conocerte tanto. Necesitamos más conocerte. La mayor necesidad que tenemos de nuestras vidas es conocerte y entenderte para que así aprendamos a vivir, Señor. Porque en la medida que te conocemos, sabemos verdaderamente vivir en ti. Señor, ayúdanos a ser fructíferos en todo lo que hacemos a través de todo lo que conocemos de ti. Y permítenos deleitarnos, Señor, también. Señor, el gozo de nuestras vidas está en conocerte. Y de verdad, cuando te conocemos, hay más alegría en nuestro corazón, hay más esperanza en nuestro corazón, hay más fortaleza en nuestro corazón, hay más gracia en nuestro corazón, porque sabemos quién eres tú, Señor, y por tu gracia, quiénes somos nosotros en ti. Permítenos conocerte, Señor. Y al conocerte, Señor, tener más entendimiento de tus caminos y así empezar a dar fruto, Señor. Y oro, Señor, para que en ese conocimiento que tú llenes a mis hermanos, tú los hagas fructíferos en sus vidas familiares, tú los hagas fructíferos en sus labores, en sus trabajos, en sus profesiones, Señor. Tú los llenes de bendición y de inteligencia y de sabiduría para todo asunto que tienen que tratar. Toda decisión que tienen que tomar, la tomen bajo la sabiduría tuya, Señor, en el discernimiento de tu perfecta voluntad, Señor. Porque tu voluntad trae paz, bendición y edificación, Señor. Ayúdanos a ser una iglesia que crece en el conocimiento de ti. Amén. Cantemos al Señor y disfrutemos de la siguiente canción, hermanos. Nunca fallar, Señor. A pesar de que muchas veces nos hemos refugiado en muchas cosas, Señor, hemos aprendido a refugiarnos en tu presencia. Y una vez más, por medio de este canto, te pedimos, guárdanos en tu presencia. Quiero aprender a caminar estando en tu presencia y vivir. Hazme esperar, sentir que en tus manos puedo hallar mi libertad y descansar en ti. Toda mi esperanza ha estado en ti. Tú sabes que mi vida sin tu amor no es vivir. Mis sueños no se harían realidad, pues son de ti. Pon en mí tu voluntad. Guárdame en tu presencia, que todo yugo en mi interior se pudra con la unción. Acércame a tu morada y hazme ver tu interior para poner en mí tu corazón. Quiero aprender a caminar estando en tu presencia y vivir. Hazme esperar, sentir que en tus manos puedo hallar mi libertad y descansar en ti. Toda mi esperanza ha estado en ti. Tú sabes que mi vida sin tu amor no es
no se harían realidad, pues son de ti. Pon en mí tu voluntad. Guárdame en tu presencia, que todo yugo en mi interior se pudra con la unción. Acércame a tu morada y hazme ver tu interior para poner en mí tu corazón. Guárdame en tu presencia, que todo yugo en mi interior se pudra con la unción. Acércame a tu morada y hazme ver tu interior para poner en mí tu corazón. Levanta tus manos y dile al Señor así: guárdame, Señor, tus propias palabras, en tu presencia. Oh, mi amado Dios, dueño de mi amor. Oh, oh, oh. Bien, hermanos. Por último, el apóstol nos dice: fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, obtendréis fortaleza y paciencia, y con gozo daréis gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos. Entre más conozcamos a Dios y entendamos su voluntad, más fortalecidos vamos a andar con el poder de Dios. Y queremos invitarles a que esta semana, que estamos en semana de ayuno y oración, dispongamos de un tiempo en sus agendas y en su espacio de vida para buscar de manera intencional la presencia de Dios a fin de conocerlo y entender su voluntad, para que así andemos como iglesia fortalecidos. Y tome como referencia estos tipos de oraciones, las enseñanzas, las prédicas que nos ha venido dando el Señor a través de sus siervos. Tomémoslas como referencias para orar. Oremos buscando la voluntad de Dios. Estamos en nuestra semana de ayuno y de oración, así que la invitación es a que usted separe un tiempo en su agenda, un día en el que pueda hacer un ayuno intencional en buscar a Dios, en conocerle a Él y entender su voluntad. Se va a dar cuenta que vamos a salir más fortalecidos, más renovados, más afirmados, más santificados aún, porque Él nos santifica en su palabra. Así que animémonos a participar de esta jornada de oración que tenemos durante toda esta semana de ayuno y de oración, separando un tiempo para orar por las diferentes necesidades también que tenemos como iglesia, por estar orando por nosotros como hermanos, como iglesia, que Dios nos llene de toda sabiduría y conocimiento de nuestro Dios, y que sea este un tiempo para seguir creciendo y avanzando en el conocimiento de Él. También queremos invitarles a participar de nuestra escuela de oración el próximo 25 de julio. Inscríbase en el link que aparece en el Facebook o en los diferentes medios de comunicación que les estamos enviando a través de las redes sociales. Inscríbase, participe, saquemos tiempo para buscar juntos al Señor. Esta va a ser una experiencia muy linda como iglesia. No hemos parado. Puede que no nos vamos a reunir allí en nuestro templo, pero nos vamos a reunir como iglesia aquí a través de los medios virtuales para tener nuestra jornada de la escuela de oración, nuestro encuentro
como iglesia allí para tener un tiempo de enseñanza y de meditación, pero también de oración y de búsqueda. Así que inscríbase, puede invitar amigos, puede invitar a todos aquellos que quieran participar de este espacio, inviten. Y en especial, esperamos a todos los miembros de la base de trabajo de la iglesia. Tenemos que buscar al Señor y orar juntos y buscarle a Él. Así que les esperamos y les animamos a que participemos de estos tiempos y pues obviamente nos vemos el próximo viernes en nuestro siguiente encuentro de oración y el domingo en nuestro tiempo de iglesia. Amada iglesia, Dios les bendiga y espero y pido a Dios que nos siga llenando del conocimiento de Él en toda inteligencia y sabiduría espiritual, que conozcamos más su voluntad. Dios los bendiga y un abrazo desde aquí, desde mi casa.